Gracias. Chan, chan, chan. Ok. Las guerras son siempre trágicas sin excepción, se alimentan de lo peor del ser humano, aunque lo mejor de él también puede manifestarse. La solidaridad, la empatía, el sacrificio personal y la creatividad y la imaginación, aunque muchas veces sean aplicadas al entorno bélico. Nos guste o no, en las guerras se producen importantes avances técnicos y científicos. Muchas de las tecnologías que están hoy a nuestro alcance fueron ideadas por los ingenieros y científicos aliados y del eje. Sin embargo, los alemanes generaron una parte constituido por extrañas tecnologías bélicas, más propias de la ciencia ficción que de la realidad. Las llamaron Wunderwaffen, y vamos a conocerlas. La guerra que terminaría con todas las guerras. Así llamaron a la Primera Guerra Mundial con la esperanza de que semejante barbarie no volviese a repetirse. Pero el ser humano lleva inscrito en sus genes la hipocresía. 21 años después comenzaría otra masacre internacional que superaría exageradamente en violencia y crueldad a la primera. Una serie de firmas terminaron oficialmente con la Primera Guerra Mundial, las del Tratado de Versalles de 1919. El objetivo era limitar asperezas, mejorar la diplomacia y las relaciones interestatales con el fin de que el odio no creciese hasta el punto de provocar otro conflicto semejante. Bueno, eso es la teoría, ¿no? O sea, eso es la versión oficial, pero se dice que en el Tratado de Versalles los que movieron el cotarro y tal fueron los Rothschild y todo ese rollo, ¿no? Y incluso que bueno, los ingleses ya desde hacía tiempo estaban controlados por los Rothschild y todo ese rollo, ¿no? Los, los gringos eran más independientes, pero luego también los metieron bajo la bota judía con la Reserva Federal, el, el Comité de Relaciones Internacionales y todo este rollo, ¿no? La humillación de Versalles, mejor dicho. Para Alemania sí fue una humillación. Por eso en la Segunda Guerra, los alemanes no ofrecieron términos de capitulación hasta que los enemigos estaban ya dentro de Berlín. Bueno, Himmler ofreció términos de capitulación y le costó la expulsión del partido nazi y del gobierno, ¿no? Ok. Um, Pero insistimos, la hipocresía en patrimonio de la humanidad y las ambiciones por fabricar un estado de paz permanente quedaron reducidas a mera palabrería en aras de los intereses de las diferentes potencias. Bueno, lo que les acabo de decir, ¿no? Alemania fue la más afectada sin duda desde que se le atribuyó la culpabilidad material y moral exclusiva de la guerra, artículo 231. Una cláusula ciertamente injusta en muchos sentidos, entre ellos que no pudo ser negociada. El país germano quedó hecho añicos, no solo por la guerra, sino también por las consecuencias del tratado o diktat, imposición, como lo llamaron los alemanes, enraizado más en el miedo al resurgimiento de Alemania que en la paz. Se les incautaron numerosos territorios europeos y colonias africanas, que se repartieron entre otros países. Se les censuró la posibilidad de desarrollar determinados tipos de armamento. La fuerza aérea fue totalmente desmantelada. Se les restringió la cantidad de efectivos humanos. De los 8 millones de soldados que llegó a tener, se quedó solamente con 100.000. Y armamentísticos que podía albergar, y se le obligó a entregar a los aliados todos aquellos excedentes que desde el tratado Alemania no podía poseer. Y lo peor de todo fue la astronómica deuda económica que se le impuso para reparar todos los daños de guerra. 132.000 millones de marcos oro, una cifra que ni todos los aliados juntos podrían pagar. Para hacernos una idea, ¿sabe el lector cuándo terminó Alemania de pagar la deuda? En 2010 desembolsaron las últimas cantidades correspondientes a los intereses. Sí, eso fue la primera guerra y todavía está la segunda guerra que todavía siguen pagando dinero a Israel, a países de la Europa del Este, a Grecia, a Francia, bueno, un montón de países que
Bueno, con muchos países creo que ya han terminado de pagar. Hace poco Polonia le reclamaba más dinero, Grecia también reclamó más dinero a Alemania, ¿no? Pero con Israel, bueno, gran parte del desarrollo económico, o sea, siempre se habla de los subsidios de Estados Unidos, que bueno, naturalmente son importantes, desde que Estados Unidos toma por su cargo la mitad, más de la mitad del presupuesto de defensa de Israel, que no es pequeño, o sea, la defensa es mucho más representativa que otros gastos en el presupuesto israelí. Se habla poco de las reparaciones alemanas, o sea, que es un pastón que todavía siguen pagando. Que bueno, no sé, a Israel le siguen pagando, creo. A Grecia le siguen pagando, a, bueno, diferentes... tendría que mirarlo, ¿no? No quiero entretenerme ahora con eso, pero algún día tenemos que mirar el tema este, ¿no? Himmler quiso salvar su cuello. Calculó mal, los aliados lo buscaban como a pocos y lo que no iban a hacer es dejarlo a cargo de Alemania después de Hitler. Sí, bueno. Él pensó que él podría ser el primer ministro de una Alemania derrotada, ¿no? Lo que pasa que, bueno, tú y yo, o sea, sabemos todo el tema del holocuento y tal, ¿no? Claro, él contaba, o sea, al extender los aliados y los soviéticos todo el tema del holocuento, ¿no? Como los campos de prisioneros estaban manejados por la SS y él era el jefe de la SS, o sea, claro, en teoría eso lo hacía él, responsable directo de todo lo que había pasado en los campos de concentración, por lo cual era imposible que fuera, que tuviera ningún cargo en la Alemania de la posguerra, ¿no? De hecho, está muy poco claro cómo murió. O sea, él se puso un uniforme de, primero intentó ir al pueblo ese ahí en la frontera con Dinamarca, donde Donitz tenía su gobierno, ¿no? Donitz no, Donitz se lo sacó de encima porque, bueno, porque sabía que Hitler lo había echado lo había expulsado del partido y tal, y pues no, no lo quería, y además, pues bueno, se empezaba a intuir todo lo que iba a venir después, y Donitz quería dar a los aliados una imagen de renovación, o sea, quería un gobierno tecnocrático que no estuviera demasiado asociado con el partido nazi, ¿no? Entonces él se puso un uniforme de soldado raso y bueno, se dice que cuando lo arrestaron, él intentaba huir hacia Suiza, donde supuestamente se especula que él tenía pues quizá una cuenta corriente secreta o algo así, pues para irse a vivir a otro país o lo que sea, ¿no? Sin embargo, cuando lo arrestan los británicos, ellos no saben que él es Hitler. Ellos lo meten ahí en un campo de concentración como si fuera un soldado más. Sin embargo, una vez ahí dentro, hay gente que lo reconoce y, y se chivan a los británicos. Este tío es Himmler, ¿no? Y bueno, luego cuando lo interrogan dice, sí, yo soy Heinrich Himmler, tal y cual. Y la cuestión es que pocos días después está muerto. Bueno, se dice que murió pues por las torturas de los británicos que intentaban, pues no sé, sacarle algún tipo de información y tal. Y no está muy claro ni dónde está su cadáver, ¿no? O sea, se dice que, algunos dicen que los británicos lo enterraron por ahí, por el campo. Otros dicen que lo quemaron en uno de los crematorios de uno de los campos de concentración.
Aunque bueno, también hay teorías de la conspiración de que si se lo dejaron escapar porque tenían no sé qué trato y tal. Bueno, no creo. No me lo creo eso, pero bueno. Más algún submarino nuclear regalado a Israel. Eso no sé. Wolfpack, bienvenido. Saludos a Argentina. Muchas gracias. El holograma cáustico, claro. Se quiso escapar, no pudo. Se suicida y su cuerpo fue enterrado. No está claro eso de que se suicidara. Bueno, sí, está esa versión. O sea, eso es la versión oficial de los británicos. Que cuando el médico militar británico le iba a revisar la boca, él mordió una cápsula de veneno que tenía escondida en la mejilla y ahí se murió. Sin embargo, los británicos hicieron muchas cosas raras, ¿no? Como esconder información a los otros aliados. Cuando los británicos comunicaron a los soviéticos que Himmler estaba muerto, los soviéticos vinieron con la ficha dental de Himmler, ¿no? La cual no se la dejaron cotejar con el cadáver. O sea, los soviéticos ni siquiera estaban seguros de que ese era el cadáver de Himmler, ¿no? Por lo cual, pues ahí empezaron teorías de la conspiración de que si Himmler estaba vivo, que se le habían dejado escapar, de que habían cambiado el cadáver por algún motivo. Esa es otra teoría, de que el cadáver de Himmler estaba tan hecho polvo de las torturas que le habían infligido que a los británicos les daba vergüenza enseñar ese cadáver a los americanos y a los soviéticos por miedo de que eso se filtrara a la prensa, ¿no? Pero la cuestión es que se murió bajo detención británica, ¿no? Sabrás que nada, simplemente se murió. Los británicos se les mueren todos los prisioneros, Rudolf Hess, Himmler, etcétera. Sí. En Sahara de los Atunes, en Cádiz, tienen una carretera que va a la playa de los alemanes aislados y por allí se dicen muchas cosas. ¿Alemanes aislados en Cádiz? Pero si España no entró en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ok, este es el video que hice hace... Ahí está. Tienen una urbanización desde siempre, no sé, pero es un punto muy raro. Sí, bueno, los alemanes tienen urbanizaciones por toda España, bro. Pero algunas son de la época de los años 30. En Tarragona, en Ribarroja de Ebro, tienen una desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se dice, ¿no?, que antes del 45, que ahí van incluso gente con uniforme nazi y todo el rollo. Yo he visto las fotos. Sí, este es un video que hice hace 2 años sobre la muerte de Himmler. Ok. Sí que son de aquellos tiempos y no tienen salidas solo por mar. Ok, bueno, pues... En última instancia, el Tratado de Versalles sirvió como combustible. Solo faltaba el motor que desplazaría de nuevo el vehículo de la guerra. Ese motor fue el NSDAP, el Partido Nacional Socialista Alemán. Los nazis, y sobre todo su sociópata líder Adolf Hitler, emplearon el pasado y Versalles como arma arrojadiza contra sus enemigos, que eran todos, y nutrieron el odio dormido del pueblo para que apoyara lo que estaba por venir. Alemania se rehizo bélicamente, recuperó efectivos y se formó con novedosas armas y estrategias militares
que les darían una ventaja extraordinaria durante los primeros años de guerra. La tendencia de la Segunda Guerra Mundial cambió de tercio cuando Alemania comenzó a verse sobrepasada en los frentes oriental y occidental. Los soldados y la población civil notaban la tensión en el aire y la desmoralización vagaba en el campo de batalla y en los poblados. El ejército se debilitaba y el final de Alemania se aceleraba cada vez más. Es entonces cuando una promesa en forma de poderoso término comenzó a oírse en los frentes. Wunderwaffen. Armas milagrosas o maravillosas. Armas llamadas a cambiar el curso de la historia. Armas que nada tenían que ver con las conocidas por todos. Eran totalmente novedosas y extrañas y albergaban un poder nunca antes visto. Misiles intercontinentales, carros blindados gigantescos, aviones nocturnos, aeronaves supersónicas con extrañas formas, tecnologías de infrarrojos, disruptores electrónicos. Su ideólogo fue Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Reich, maestro en la manipulación de las masas. Los logros fueron relativos. Efectivamente, las tropas alemanas fueron insufladas con nuevos ánimos y expectativas. Debían sacrificarse y defender costase lo que costase sus posiciones para ganar tiempo y conseguir que aquellas armas milagrosas entrasen en servicio. Pero los esfuerzos fueron en vano. Todo se puso en contra de Alemania y aquellas Wunderwaffen apenas participaron en el campo de batalla. Algunas no evolucionaron más allá del dibujo en el plano. Otras se manifestaron en prototipos necesitados de más intervenciones para entrar en servicio y aquellas lograron entrar en servicio, pero en escaso número y demasiado tarde, por lo que realmente no jugaron un papel fundamental en la guerra. El verdadero éxito de las Wunderwaffen sobrevino en la posguerra, cuando los aliados requisaron los recursos y a los científicos e ingenieros nazis pudieron comprobar el alcance tecnológico de la Alemania nazi y posiblemente respiraron aliviados al ver que muchos de aquellos ingenios no llegaron a ver la luz y no tuvieron que hacerles frente. Es indudable que los nazis fueron auténticos monstruos, pero objetivamente contaron con algunas de las mentes más privilegiadas de la época. A la postre, gracias a sus ingenieros, el hombre pudo llegar a la luna, volar a velocidades supersónicas, desarrollar nuevas tecnologías infrarrojas y de visión nocturna, y todo ello gracias a las semillas que germinaban en el seno de las Wunderwaffen. Como las Wunderwaffen son abundantes y variadas, les dedicaremos 2 amplios artículos para explorarlas y asombrarnos con algunas de ellas. Os aseguramos que os vais a sorprender. Los colosos de tungsteno. Los aliados tuvieron una pesadilla recurrente durante la duración de la Segunda Guerra Mundial. Los Panzer, abreviación de Panzerkampfwagen, alemanes desbarataron en varias ocasiones sus planes y estrategias. Las Panzer Division se convirtieron en el elemento imprescindible de la Blitzkrieg o guerra relámpago alemana, con la que asestaron duros golpes a los aliados. La evolución de los tanques germanos parecía no tener fin. Cada nuevo diseño que aparecía portaba un blindaje más robusto y resiliente y una artillería más poderosa, y aumentaba en tamaño. Los Panzer eran la manifestación más real de las pretensiones nazis. Más poder, más territorio, más miedo, más control. Wow, y todo esto son los tanques que tenían. Wow, son un montón, ¿no? Coches blindados, tanquetas y tanques grandes, ¿no? Luis II, ¿qué tal? Bienvenidos. Saludos a Argentina. Las únicas ventajas de los alemanes fueron su inteligencia, su coraje y su lealtad para con su pueblo. De todos esos tanques habría que ver cuántos participaron. Sí. Pero bueno, o sea, el artículo es sobre todo los proyectos y tal, ¿no? Que bueno, o sea, el problema con los alemanes es que tenían... Bueno, lo que ha dicho el artículo, ¿no? O sea, tenían ideas y tal, pero lo difícil era hacer esas armas en serie para poder participar, para que poder ayudar en el esfuerzo de guerra, ¿no? El Sturm Tiger es curioso. Wow. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué dispara? ¿Y qué lleva ahí arriba? ¿Como una guillotina o qué rollo es eso? ¿Y esto participó en la guerra o solo un prototipo? Sturm Tiger. Sturm Panzer Morser Tiger o Sturm Morser Tiger, más conocido como Sturm Tiger o Sturm Panzer VI, era un cañón de asalto alemán de la Segunda Guerra Mundial, construido a partir del chasis del Tiger I y armado con un mortero naval. El Sturm Morser RW61L/5,4
de 380 milímetros. Su tarea principal era proporcionar apoyo de fuego a las tropas de infantería en los combates urbanos. Solo se fabricaron 18 unidades a partir de tanques Tiger dañados. Okay. Y ya se fabricó hacia el final de la guerra, entre agosto y diciembre de 1944. Son hermosos tanques para batalla urbana. Casi no se usó y no para lo que debía hacer. Vaya bicho, la cuerda será para cargar el cañón. Para cargarlo, quiero decir. Señores, voy a agarrar un poco de agua porque me estoy quedando seco, ¿eh? Pesaba un huevo cargar el cañón, lo hacían con grúa. Ok. Bueno. Las 6 Panzer División de la Wehrmacht estaban formados por unos 288 tanques cada una. Los más comunes eran los Panzer Kampfwagen 1, PZKP-FW1, también los más ligeros en armamento y en peso, seguidos por los PZKP-FW2 y PZKP-FW3, estos últimos ya más pesados y pertenecientes al grupo de los tanques medianos. Sin embargo, el más eficiente de todos ellos fue el Panzer IV, hasta que se vio cara a cara con los T-34 soviéticos que dejaron a los Panzer hasta entonces construidos obsoletos. Se hizo necesaria entonces la fabricación de un carro blindado más poderoso, más relleno de impenetrable tungsteno o molibdeno, el Panzer V Panther, al igual que las obsesiones nazis, los Panzer no cesaron de progresar y tras el Panzer V vinieron dos monstruosidades más destructoras aún que pasarían a los anales de la historia como los carros blindados más pesados puestos en servicio durante la Segunda Guerra Mundial, los Tiger 1 y 2. De las poco más de 6 toneladas los del Panzer I a las 56 y 65-68 toneladas de los Tiger 1 y 2 respectivamente. Además tenían por cañón un antiaéreo 8,8 centímetros Flak, aunque el modelo cazacarros Jack Tiger tuvo un cañón de 128 milímetros. Por esto se hicieron los tanques tan pesados y grandes, para albergar un arma de semejante calibre como el cañón Flak. Era la primera vez que se instalaba un arma tan grande sobre el chasis de un carro blindado de combate. Ahora la tecnología obsoleta era la de los aliados. A pesar del poco uso que tuvieron, ya que se fabricaron entre 1944 y 1945, son posiblemente los tanques más recordados. Este es el Tiger 1 y Tiger 2, ¿no? Es el Panzer 7. Pero si estas cifras ya impresionan, prepárese el lector porque todavía no hemos hablado de los blindados más grandes. Después del Panzer 6 o Tiger 1, los ingenieros alemanes seguían buscando tanques más grandes capaces de sostener una mayor potencia de fuego para hacer frente a los tanques soviéticos. En estas se les ocurrió el modelo Panzer 7, Lowe, León en alemán, un blindado más pesado incluso que el Tiger 2. Se estiman varias dimensiones para el mismo y un peso de entre 75 y 90 toneladas. El proyecto comenzó en 1941 a cargo del consorcio Krupp. Por armamento tendría el impresionante cañón L-70 de 105 milímetros y una ametralladora axial. No llegó a materializarse nunca, ni tan solo un mero prototipo, porque Adolf Hitler y los comandantes nazis, haciendo alarde de sus delirios de grandeza, solicitaban algo más pesado aún. Hostia puta. Este es el más pesado aún, el que quería Hitler, ¿no? O bueno, un prototipo, o una reconstrucción de lo que habría sido, ¿no? Así nació el Panzer 8 Maus, el tanque superpesado más grande que jamás se haya creado, porque de este Panzer sí se crearon prototipos, concretamente 2 encargados a Ferdinand Porsche y realizados en 1943 y 1944. Parece que el empresario se echó atrás ante las exigencias del Führer, así que fue él mismo quien diseñó sus dimensiones. Podría haber tenido competencia si se hubiese fabricado el tanque superpesado E-100 del programa Entwicklung, un intento de estandarizar la fabricación de tanques a finales de la guerra para facilitar su construcción y disponer de ellos más rápidamente, que habría sido ligeramente más grande que el Maus, aunque al igual que el Panzer 7 Lowe, se desechó en aras del Panzer 8. Aún así, no habría competido en peso, pues el Maus llegó a las 188 toneladas, 10,09 metros de largo, 3,67 metros de ancho y 3,71 metros de altura eran las medidas que Adolf Hitler solicitaba. Todo un coloso con orugas que dejaba hueco a 6 hombres en su interior. Las planchas metálicas que lo envolvían debían aportarle un blindaje de nada más y nada menos 240 milímetros en su parte más gruesa, haciéndolo casi impenetrable. Su cañón era el mismo que el del Jack
Tiger, un L-55 de 188 milímetros, capaz de lanzar un proyectil de 28 kilogramos a 2000 metros. Aún así, este cañón no se correspondía con las ensoñaciones de Hitler, que quería un cañón de 200 milímetros. What the fuck? Ah, este es cuando probaban el prototipo, ¿no? Qué monstruo el Tiger. No obstante, un mayor tamaño y peso no significa una mayor efectividad. En detrimento del peso iba la velocidad y la autonomía. Difícilmente podía alcanzar los 20 km/h en terreno abierto con su motor diésel eléctrico de 1200 caballos y tenía que ser rellenado con combustible a los 160 km como máximo. Por si fueran pocos los inconvenientes, su movilidad estaba restringida y corría el peligro de quedarse encallado en terrenos blandos. Además, pocos puentes podían sostenerlo a la hora de cruzar los ríos, por lo que tenía la obligación de vadearlos sumergiéndose en ellos. Para ello, este armatoste tenía que estar perfectamente sellado y tener instalado un dispositivo snorkel que le permitiría sumergirse como máximo 8 metros. O sea, podía sumergirse por completo debajo del agua. Wow. O sea, básicamente era un tanque submarino, ¿no? O sea, en teoría, podrían haber ido con el tanque podrían haber entrado en el mar y disparar a los barcos o algo así. Aunque bueno, no sé si podría disparar también debajo del agua, ¿no? José Cruz, ¡wey! ¿Qué tal? Bienvenidos, saludos a México, increíble, menos mal que no vuela. Indefectiblemente necesitaría un aporte energético procedente de otro mouse que estaría conectado a través de un largo cable, pues el motor eléctrico no podría funcionar bajo el agua. Una vez que el primer mouse hubiese vadeado el río, ayudaría a su compañero a hacerlo de forma similar, ralentizando la marcha de las tropas y aumentando su vulnerabilidad. Es lógico pensar entonces que su función habría sido mantener una posición defensiva y atacar a los carros blindados aliados desde lejos. Thomas es un crack. Gracias. En este punto solo podemos especular, porque a día de hoy no hay evidencias de la entrada en servicio de los dos únicos prototipos de mouse existentes y que los soviéticos hallaron en Kummersdorf. Estaban A ver, disculpen. Bueno, la cámara supongo que se arreglará. Ok. Kummersdorf. Estaban seriamente dañados, así que es posible que quedasen inutilizados por algún bombardeo aliado antes de entrar en acción. El sueño de Hitler se hizo imposible a esas alturas de la guerra. La gran cantidad de materiales para su construcción, de combustible, de tiempo y de personal, convirtieron en inviable la tarea de producir estos tanques en serie. Claro, todas estas superarmas y tal tenían que haberlas pensado antes de la guerra. Y entonces atacar a los aliados con eso, entonces ya. No obstante, para los nazis el tamaño importaba. Cuanto más grande e imponente, mejor. Hubo algo mucho más grande, en cambio, de lo que hemos mostrado hasta ahora. Algo haría enmudecer al propio Maus. Un supercarro que solo tiene cabida en la ciencia ficción y que, de hecho, es de donde procede. Su artífice fue el prolífico H.G. Wells, nacido en 1866 y muerto en 1946. Llamó a su criatura crucero terrestre y los nazis se lo apropiaron. Afortunadamente, el Landkreuzer P-1000 Ratte nunca salió de los planos. La mejor forma de describirlo es como un inquietante barco terrestre extremadamente fortificado y armado. El proyecto fue desarrollado por Krupp tras obtener el beneplácito del Führer, que no se lo pensó dos veces al contemplar armas de semejante calibre. No pensó lo mismo Albert Speer, ministro de Armamento del Reich, que se encargó en varias ocasiones de demostrar a Hitler lo absurdo y lo poco práctico de muchas de sus ensoñaciones armamentísticas. Este fue uno de sus casos. ¡Wow! ¿What the fuck? ¿Qué es eso? O sea, básicamente es un tanque con varios tanques montados encima. Pero bueno, imagínate lo que pesa esa mierda, brother. O sea, si ya el Panzer 8S no puede ir por arena, imagínate este. O sea, por donde pasa, o sea, solo podría ir por carreteras pavimentadas y tal, y aún así se iría cargando la carretera tal como iría avanzando, ¿no?
Me gustaría tener maquetas de esos. Va, busca en tiendas de hobby, tiendas de modelismo, donde venden los trenecitos eléctricos y tal, suelen tener cosas de estas también. Y sí, si no pregunten a las hembras, falta Flor acá para que opine. ¿Qué opinas sobre qué? Sobre los tanques. A ver, Andrea, ¿qué te parece el tanque este? O sea, básicamente este sería el rollo, ¿no? O sea, fíjate la dimensión de un tanque normal. Que bueno, un trasto así, o sea, más que para usarlo en una batalla con tanques enemigos y tal, el rollo sería, pues no sé, o sea, desde la retaguardia llevarlo a algún lugar. Y desde ahí, pues bombardear una ciudad o lo que sea, ¿no? Pero para llevarlo a una batalla, pues es un poco engorroso, ¿no? Buah, imagina en una manifestación que te sacan el monstruo este. Pero es que esto, o sea, no podría circular por una ciudad, o sea, las calles serían demasiado estrechas, o sea, quizá las avenidas más grandes de una ciudad, pues por ahí pasaría, pero una vez más, o sea, tal como iría circulando, iría cargándose la calle a su paso, o sea, árboles, el asfalto, o sea, lo dejaría todo hecho una mierda. Yo creo que eran simples ideas, pero los alemanes atendieron con la guerra relámpago a ser veloces y sorpresivos, así que esos tanques no creo que nunca se hubieran hecho en realidad. Un tanque de esa magnitud sería viable, ¿tú crees? Hombre, de poder hacerlo, podrían haberlo hecho, pero, o sea, luego usarlo, o sea, no sé, a ver, podrían, ¿cómo te diré? A ver, lo que podrían haber hecho es fabricarlo, pero usarlo solo en un lugar determinado. Por ejemplo, podrían haber hecho una carretera especial o algo que pudiera aguantar este tanque y poner unos cuantos en la costa y desde ahí bombardear a los barcos aliados. O sea, sería más maniobrable que las baterías, que los búnkeres de hormigón que tenían. Lo del tamaño sí importa, como dice el artículo. Yo me lo mandaría a hacer 3D para mi mesita de noche. Es muy grande, es un objetivo. Sí, pero o sea, no creo que los proyectiles de esa época le hicieran nada. O sea, eso. Si el 8, el otro, el. ¿Cómo era? El Panzer 8 tenía este. ¿Cuánto era? El blindaje. ¿Dónde lo ponía? Blindaje de 240 milímetros, o sea, 24 centímetros. Ese era el Panzer 8. Entonces el trasto este, el Land Cruiser este, pues debía tener un blindaje de, pues yo qué sé, a lo mejor a lo mejor pues 10 veces más. Debía tener un blindaje de, pues quizá 1 metro de ancho debía tener las placas de metal. O sea, para que le da un mortero o algo ahí, pues nada. A no ser que le tires una bomba atómica o algo así. Imagínalo con algo que lo hiciera volar. Buah. No, incluso no sé si ni siquiera hoy en día habría 1.000 toneladas. Pues sí, debe haber aviones que transporten 1.000 toneladas. Energía magnética al tercer armónico de la fundamental. 24 centímetros de espesor. Al menos son más creativos que los que inventan el armamento del ejército de Maduro. ¿Has visto algo de lo que tiene preparado para hacer frente a Estados Unidos? Pues no sé, que yo sepa, Venezuela no tiene industria, o sea, tiene armas de lo que compraron de Estados Unidos antes de que llegara Chávez.
y ahora están comprando a Rusia y a China, ¿no? Bueno, el Land Cruiser habría pesado 1000 toneladas. Sus cerca de 35 metros de largo, 14 de ancho y 11 de altura habrían sido movidos por 3 filas de orugas, de 1,2 metros de ancho cada uno, y habría necesitado entre 20 y 40 personas para su control. Y si lo hemos comparado con un navío, no ha sido al azar. De hecho, los directores del proyecto idearon instalar 8 motores marinos diésel Daimler-Benz con 2000 caballos cada uno o 2 motores navales Dieselman, como los que llevaban los submarinos U-Boat para conseguir mover esta mole de metal a 40 kilómetros por hora, aunque lo más seguro es que ni siquiera hubiera llegado a alcanzar tal velocidad. Su armamento habría sido asimismo abrumador: 2 cañones navales de 280 milímetros, un cañón cazacarros como el del Maus L-55 de 128 milímetros, 8 cañones antiaéreos Flak de 38 de 20 milímetros y un par de cañones automáticos de 15 milímetros. En su amplio interior habría albergado una enfermería, una plataforma para almacenar motos, varios cuartos de almacenamiento y un lavabo autónomo. En suma, habría sido el carro de combate más potente de la guerra, capaz de defenderse de las amenazas terrestres y aéreas. O sea, habría sido, además de un tanque, habría sido como para transporte de... Pero bueno, está bien pensado, ¿no? O sea, por ejemplo, si tiene un almacén dentro, o sea, puedes poner tropas dentro, ¿no? Puedes transportar tropas y van protegidas de los enemigos, a diferencia de un camión o algo que se puede destruir fácilmente, ¿no? En suma, habría sido el carro de combate más potente de la guerra, capaz de defenderse de las amenazas terrestres y aéreas. Asimismo, habría tenido problemas muy similares a los del Maus: escasa maniobrabilidad, demasiada lentitud y consumo de combustible, la necesidad de instalar un sistema de snorkel para vadear ríos. Pero bueno, con 11 metros de altura, o sea, lo podrías... Claro, pero lo que pasa es que si lo metes en el mar, se hundiría en el fondo del... Fíjate, el Land Cruiser con otros tanques alemanes, ¿no? Y este lo hicieron de verdad. Estos proyectos sobre el papel parecen prometedores, pero su realización es harto difícil, tanto como para terminar cancelándolos. La escasez de materiales, de personal, de dinero y de tiempo dio la razón a Albert Speer. Además, su enorme tamaño no habría pasado desapercibido a los aliados, que lo habrían convertido en un objetivo prioritario a bombardear. Lo mismo sucedió con otro Land Cruiser más pesado si cabe, el P-1500 Monster. O sea, ese de la foto, ¿no? Ese sí le hicieron. What the fuck. Este había sido ideado para fusionarse con un supercañón como el Dora de 800 milímetros o el Schwerer Gustav de 800 milímetros, un cañón de 32,5 metros de longitud capaz de lanzar obuses de 5 toneladas hasta 47 kilómetros de distancia. El supercarro no llegó a construirse, pero sí estos y otros cañones que entraron en servicio y que tenían que ir montados sobre complejos ferroviarios. O sea, ¿no? Los nazis no se conformaron con un supercarro de 1000 toneladas, llegaron a proyectar uno más grande, el P-1500 Monster. What the fuck, man. Wow. Este sería el Monster este. Fíjate los otros tanques, parecen hormigas a su lado. What the fuck. Pero ¿cómo se les ocurrió algo así? Hostia puta. Hostia puta. No, bueno, o sea, esto pues no sé, o sea, si fuera, o sea, si en vez de ser un tanque, de moverlo de... O tendría que ser como un rollo, ¿cómo te diré? A ver.
Hacerlo tipo fortificación, ¿no? Que fueran fortificaciones y que ahí montas los cañones estos, ¿no? Aunque bueno, tengo entendido que desde Calais, desde Francia, los alemanes tenían cañones montados en la costa francesa que llegaban a bombardear Inglaterra. Salvo que inventas plataformas que asciendan sobre el agua para que el tanque pueda disparar a barcos que se acerquen a las costas. Claro. Ese parece Gustav. ¿Quién es Gustav? ¿Qué dejaste ahí? El insólito dron acuático que presentó Venezuela para su defensa contra Estados Unidos. Ante la avanzada de la Armada estadounidense, porque Venezuela ha presentado la respuesta con la cual va a estar haciendo frente a los Estados Unidos. El RAMAX. Estamos hablando de un dron acuático 100% venezolano, 100% ecológico, que así presentaba la Armada de Venezuela para hacer frente a los 8 buques de guerra de los Estados Unidos, un submarino nuclear, aviones espía. Indetectable, dicen. No está claro si es indetectable porque puede sortear los radares o porque ni siquiera se puede mover, ¿no? Inspirado claramente en un tiburón. Impresionante, ¿eh? Ese es agua. Es óptimo y escalable a nivel tecnológico, según el propósito que se requiere. No es para reírse porque mientras esta presentación de Venezuela, la realidad es que el USS Erin, que es un crucero militar, ya ha cruzado este fin de semana del Pacífico a el Caribe a través del Canal de Panamá, se va realmente armando todo el despliegue militar de la Armada estadounidense. ¿Pero ese dron tan pequeño que es como para espiarlos o lleva explosivos o cuál es el rollo? Frente a las costas venezolanas todavía quedan por lo menos 3 buques militares por llegar. También está en zona o empieza a llegar a zona el submarino nuclear de los Estados Unidos. Y la verdad es que la respuesta venezolana hoy no es mucho más que esto, más que este pero es un chiste, ¿no? No es un chiste, Antonio, no es un chiste. Lo presentaron en la Armada, es un desarrollo de la Academia Militar de la Armada venezolana. Es por ello que la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a través de la Academia Militar de la Armada Bolivariana, incentivan el desarrollo tecnológico militar en el país. No existen antecedentes en Venezuela de un dispositivo de esta manera. Un vehículo acuático remotamente pilotado con características sumergibles. No detectable por los radares convencionales. No, claro, Hecho con material ecológico, energía renovable, bajo un software libre y elaborado con talento y material 100% venezolano. Bueno, la idea es similar a lo que ya se usa en Ucrania. En Ucrania ya están usando drones de estos acuáticos, o sea, no es nada nuevo, o sea, no han inventado nada, solo pues es un modelo pues hecho por ellos, ¿no? Pero bueno, está bien. Les presento el RAC. Las terminaciones son muy buenas, de verdad. Las terminaciones, le falta ahí un poquito de ajuste a las terminaciones. Y mientras tanto, esto es parte de la flota, de la cuarta flota de los Estados Unidos, que ya está avanzando, insisto, van a ser 8 buques en total los que van a estar frente a la costa venezolana, con un dato adicional para mirar de cerca. Ayer, Guyana reporta disparos aparentemente provenientes de Venezuela. Atención con esta situación, porque si Guyana reportara que hay un ataque venezolano, le daría el pretexto a Estados Unidos para intervenir directamente. Así que hoy, Venezuela, solamente con este dron un poco ridículo, es lo único que tiene para responder a Estados Unidos. ¿Le gustó el RAMAX? Sí, me encantó. RAMAX. Lo venderán para Navidad, está bueno, ¿eh? Está lindo. Está bueno. Yo creo que se lo puede dar a tu hijo, ya para ahí es muy grande tu hijo para jugar con eso, pero para un nene más chiquito yo creo que sí. Va. Sí, para sumar. Yo no sé. Es tamaño... Para una pileta. Está bárbaro. Está buenísimo, Está bárbaro, ¿no? Sí. Bueno, no queda claro el tema del armamento, pero bueno, esa es otra discusión. En medio de todo esto, el tipo que está organizando la defensa de Venezuela ante la posible invasión, el posible ataque estadounidense, se llama Vladimir Padrino López, y está un poco distraído porque está organizando la boda de su hija. Se conoció... No, por supuesto, está muy bien. Se conoció a través de redes sociales, lo da a conocer un exfuncionario estadounidense que tiene mucho vínculo con la oposición venezolana. Estas son parte de las invitaciones. Es un tremendo casamiento el que está organizando la hija de Vladimir Padrino López, que va a ser realizado en Canaima. Canaima es un parque natural impresionante que tiene Venezuela, muy cerquita de la frontera con Guyana. Es donde está el Salto Ángel. Dudoso gusto esto, ¿eh? No, bueno, acá no estamos hablando de buen gusto. Estamos hablando, sí, de un despliegue importante. Si vos ves aparte las especificaciones respecto de la vestimenta para cada una de las instancias, porque es un casamiento que incluye primero el civil, que va a ser este viernes. Bueno, ¿y qué tiene que ver si su hija se casa y tal? Bueno, vamos a volver a lo de los tanques. A ver. Flor de Loto, ¿qué tal? Bienvenida. Saludos a Ecuador. Muchas gracias. Bueno.
O sea, ese es el cañón con el que usarían el tanque, ¿no? El extraño Kugelpanzer. Y de los carros blindados más grandes pasamos al más pequeño y extraño. Poco a poco se sabe a ciencia cierta sobre él. Una densa neblina de enigmas cubre su historia. Incluso su procedencia está en tela de juicio, por lo que sería un poco precipitado añadirlo a este artículo sobre tecnología bélica alemana. Aún así, existen ciertos indicios que aportan tímidas pistas sobre algunos elementos de su historia. Este es el Kugelpanzer, tanque bola en alemán. Parece un vehículo futurista y solo podemos etiquetarlo como vehículo porque presenta una serie de ruedas, ya que de otra manera la imaginación se vería obligada a caminar por fantásticos derroteros. Se asemeja también a un extraordinario búnker portátil que permite ponerse en contacto con el exterior solamente a través de una estrecha rendija de su parte delantera, pareciéndose más a una hucha de gran tamaño que a un auténtico carro blindado de combate. Todo esto lo sabemos gracias al único ejemplar que se conserva en la actualidad en el Museo de Tanques de Kubinka de Rusia. Por su tamaño parece adaptado para una única persona y carece de señales que permitan sugerir que llevaba incorporada alguna torreta o cañón. Algunos sugieren que habría tenido una pequeña ametralladora justo debajo de la ranura de visión, poniendo en duda si su función era ofensiva o defensiva. Sea como fuere, el armamento que hubiese llevado habría sido más bien escaso y su blindaje demasiado fino, de 5 milímetros, en su zona más gruesa, por lo que podemos rechazar la mayoría de hipótesis que defienden una función ofensiva. Quizá pudo haber servido como un punto de observación móvil fortificado con el que dirigir el fuego de artillería, como un vehículo de escolta o incluso como un vehículo kamikaze para estrellarse contra la infantería o contra otros vehículos. En este aspecto, cabe preguntarse si el piloto tendría alguna manera de salvarse antes del impacto o si, por el contrario, pasaría a formar parte del amasijo de hierro en el que se convertiría el tanque. A él se accedía por una puerta situada en su parte trasera. ¿Y esto se llegó a usar en combate? Apenas se sabe algo sobre su función. Se sugiere que el Kugelpanzer avanzaría con sus dos grandes ruedas laterales con orugas y viraría gracias a la pequeña rueda delantera. Impresionante. Okay. Chorizo Tom, yo no soy ningún chorizo, ¿eh? Ese tanque lo vi en Facebook, ok. ¿Ya pusiste los adornos navideños? No, no. Aquí todavía tiene que pasar San Nicolás y luego es la Navidad. Ese tanque de brazo largo era enorme, del tamaño de un edificio pequeño, un edificio grande. Imagínate 11 metros de alto, eso es un edificio de 2 o 3 pisos, son 3 o 4 pisos. No sé, Rick, parece falso. ¿Tú crees? ¿Es falso este? Porque los rusos tienen si los rusos lo tienen, supongo que lo capturaron, ¿no? Fíjate, aquí hay uno que entró en servicio, ¿no? Esto es una foto de aquella época, ¿no? O sea, se entraba por aquí, por al lado, y el soldado va aquí arriba, ¿no? Ah, este es de la Primera Guerra Mundial. Wow, o sea, la idea ya era de la Primera Guerra Mundial. Aunque habría sido construido en algún momento de la Segunda Guerra Mundial, los expertos opinan que su origen se remontaría a la Primera Guerra Mundial, donde podemos encontrar un precedente plausible de este carro de combate, el Trefaswagen, del que la empresa Hansa Lloyd Werke AG solo construyó un ejemplar. Con unas ruedas de 3 metros de diámetro, el Trefaswagen parecía hecho para sorprender a sus enemigos, pero lo cierto es que poca sorpresa aportó. Lo que en el papel se manifestaba como una buena idea, en la práctica este tanque demostró ser un completo fracaso por fallos graves en el diseño. Uno de los pocos consensos que hay en torno al Kugelpanzer es el acuerdo sobre su factura alemana. La mayoría de las fuentes indican que los soviéticos lo capturaron presuntamente en Manchuria durante la guerra soviético-japonesa, por lo que su descubrimiento cabría delimitarlo entre el 8 de agosto y el 2 de septiembre de 1945. ¿En Manchuria? Pero, o sea, ¿los alemanes se lo vendieron a los japoneses o cuál es el rollo? ¿O había alemanes luchando con el lado japonés? Bueno. Periodo en el que se sabe bien que los alemanes enviaban máquinas bélicas y recursos a sus aliados del Pacífico y en algunos de esos paquetes pudo haber estado el Kugelpanzer.
Otros, sin embargo, afirman que el prototipo se encontró en el abandonado campo de pruebas de Kummersdorf junto a los tanques Maus. Bueno, no sé. Poco más se sabe de esta arma, más propia de la ciencia ficción que de nuestra realidad. Un motor monocilíndrico de 2 tiempos es lo que le daba vida. En los laterales, 2 grandes ruedas con orugas circulares del mismo tamaño que el cuerpo central desplazaban aquel extraño tanque, y la rueda instalada en el apéndice situado en la parte delantera del vehículo le hubiera permitido girar, de forma similar al diseño del Trefaswagen. Ningún legajo, ningún plano y ningún testimonio acompañaban al único ejemplar del Kulgenpanzer descubierto en Manchuria, y por lo tanto no nos podemos hacer ninguna idea más del funcionamiento y la función de este misterioso tanque circular. Quizás los rusos guardan en sus archivos algún documento al respecto, así que habrá que esperar a nuevas informaciones. No obstante, no debemos restringir el interés por construir tanques circulares a los alemanes. Los soviéticos idearon tanques circulares más extravagantes si cabe, como el tanque del Zar de 1914, una suerte de triciclo blindado con 2 ruedas de 9 metros de diámetro protegido por varias ametralladoras, o el Potibotán, una esfera de 10 metros de altura cuyas orugas se disponían en el centro de la esfera en vez de los laterales. Recursos bélicos que algo tienen en común todos ellos. Ninguno tuvo éxito más allá de las primeras pretensiones y acabaron siendo sustituidos por los carros más conocidos y sofisticados. Solo en las guerras científicas tienen cabida estos ingenios, al menos por el momento. El Protibotank soviético, la puta que lo parió. ¿Y estos son 10 metros de alto? ¿Cuánta gente iba ahí dentro? Fíjate, y lleva 2 ruedas pequeñas al lado, ¿no? O sea, el soldado entraría por aquí, supongo. No sé, un poco raro. Para la próxima, si piso Holanda un diciembre, te adoro. Los rusos tenían el cráneo de Hitler y resultó que al final no les creo nada a los aliados. El cráneo de Hitler resultó ser de una mujer, y cuando alguien dijo, pues mira, vamos a hacer análisis, pues que debe ser el cráneo de Eva Braun, la esposa de Hitler. Entonces los rusos ya no quisieron saber nada, se llevaron el cráneo ese y ya nunca más se supo. Solo imagino tremendo ruido en ese tanque de 3 pisos, y más cuando un bombardeo ¡pum! No sé, con un blindaje de 1 metro de ancho debe ser bastante seguro, a no ser que te metan ahí un... aunque bueno, ahora los gringos tienen bombas que pueden pasar por metros de hormigón y tal. O sea, los aviones de hoy lo podrían inutilizar fácilmente, pero dudo que los bombarderos que los aliados tenían en aquella época hubieran podido inutilizarlo fácilmente. Es una mierda de tanque. El tanque bola ese. No sé. Un alemán te fabrica el Tiger 2 y después fabrica esa basura. Repito, parece falso. Bueno, el de la Primera Guerra Mundial es real. O sea, supongo que se inspiraron en ese de la Primera Guerra Mundial y pensaron, bueno, vamos a ver si cambiamos un poco. Es un objetivo móvil. Esa bola la pudieron hacer en la era donde la metalúrgica estaba muy regida. Claro, como en Star Wars, la Guerra de los Clones. Ok. Ok, alas volantes. Gran parte de la Segunda Guerra Mundial se desató en el aire. Bombarderos, cazas e incluso los precedentes de los helicópteros contemporáneos herían el tejido celeste con sus disparos y bombas. También en este campo los ingenieros nazis dieron de sí su alocada imaginación para gestar prototipos totalmente novedosos de aeronaves, con nuevas formas, motores más potentes y armas más devastadoras.
Se dieron cuenta casi en los prolegómenos de la guerra que sus aeronaves carecían de ciertos elementos que las hacían inferiores a las de sus aliados. En base a esta sensación de desventaja nacieron los extraños aviones que vamos a conocer a continuación. Este es el B-2, este es el que con el que Trump bombardeó a los iraníes, dice ahí. Descendiente mejorado del Horten alemán. Y bueno, ¿saben qué es lo bueno de los hermanos Horten? Los que diseñaron el ala nazi, los hermanos Horten ni siquiera eran ingenieros. No habían ido ni un solo día a la universidad. Aprendieron simplemente en su garaje, o sea, probando cosas en el garaje y tal, y luego los contrató el gobierno para hacer aviones. Ahí está, el ala nazi. Bueno, pues se dice que el famoso avistamiento de Kenneth Arnold, de donde salió la palabra flying saucer, platillo volante, pero en el dibujo que él hizo era como una media luna. Entonces se especula que lo que realmente vio Kenneth Arnold es el trasto el ala nazi, incautada por los americanos y que los americanos la estaban probando, ¿no? Recreación de un cazabombardero Horten Jo 229. Habría sido el primer avión a reacción de la historia si hubiese llegado a término. Bueno, creo que se llegó a fabricar algún prototipo de estos y que el prototipo todavía está por ahí. Se conocieron como alas volantes, pues eso eran, aviones a los que les faltaba la parte del fuselaje concerniente a la cola. Estos aviones eran básicamente alas compactas. Uno de aquellos prototipos se dio a conocer como cazabombardero Horten Jo 229. 16,8 metros de envergadura, 7,47 metros de largo, 2,81 metros de altura. En honor a sus creadores, los hermanos Reimar y Walter Horten, ambos pilotos y sin ser especialistas en aeronáutica, idearon el primer avión a reacción de la historia o jet. Walter había participado en la batalla de Inglaterra de 1940 como piloto de la Luftwaffe en el ejército del aire alemán, y pudo ver de primera mano las deficiencias estructurales y funcionales del caza más avanzado de los alemanes que usaban en esa época, el Messerschmitt Bf-109. Pensaron los hermanos germanos que un avión mucho más aerodinámico y con un motor a reacción de los que se estaban fabricando por entonces en el más absoluto de los secretos en Alemania aumentarían significativamente las prestaciones de las aeronaves del Reich respecto a la autonomía y la maniobrabilidad, y se pusieron manos a la obra. No lo tuvieron fácil. Estaban bajo presión de calmar el arduo deseo del comandante en jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, de conseguir un avión 3×1000, es decir, que fuese capaz de transportar una cantidad de explosivos de 1000 kilogramos a 1000 kilómetros de distancia y a una velocidad de 1000 kilómetros por hora. Los hermanos elaboraron varias versiones del Horten 9, así es como lo llamó Reimar. La primera versión, o V1, se construyó a modo de planeador, careciendo incluso de cualquier motor, y se probó en febrero de 1944. Los resultados fueron favorables, tanto que los Horten decidieron evolucionar hacia la versión 2, V2, de 9 toneladas. Esta, ahora sí, propulsada por dos motores a reacción Junkers Jumo 004B2 y con una peculiaridad adicional. Los paneles exteriores que componían el ala volante eran de madera. Este diseño no era baladí, tal y como afirmó décadas después el mismísimo Reimar Horten. La idea era fabricar por primera vez la tecnología stealth o de sigilo para hacer que la aeronave fuese invisible para los radares aliados, añadiendo debajo de las placas de madera serrín, pegamento y carbón. Los Horten construyeron únicamente un prototipo del Jo 229 V2. O sea, este es el prototipo, ¿no? Fotografía fechada en febrero de 1945 en Alemania de un Horten 229. ¿Habría cambiado el resultado de la guerra de haber entrado en servicio con el tiempo suficiente? Yo te digo, o sea, si todos estos diseños los hubieran empezado a hacer en 1933 y para 1939 hubieran tenido todo esto listo, o sea, a los aliados y a los soviéticos se los comen con patatas. Los Horten construyeron únicamente un prototipo del Jo 229 V2 y acabó bastante mal. No es seguro si tan solo realizó 2 o 4 vuelos de prueba, pero en el último de ellos el experimentado piloto militar Erwin Ziller realizó una serie de desafortunadas maniobras y terminó estrellado contra el suelo, muriendo vehículo y piloto en diciembre de 1944. La siguiente versión, el V3, fue encomendado por Göring a Gotha, aunque por su parte los Horten ya habían pensado en un prototipo que portase cañones. Ninguno llegó a acabar este diseño. El final de la guerra evitó
una vez más, que los hijos del Tercer Reich invirtiesen las tornas. Mira, ahí está lo que queda del ala nazi, ¿no? Wow. Parte anterior izquierda y posterior derecha del cuerpo central recuperado de un Horten Jo-229V3 de la Segunda Guerra Mundial. Los expertos han deducido, comparando esta muestra con fotografías históricas, que el color grisáceo y las esvásticas fueron añadidas posteriormente a su construcción. No, pero eso es como todo, que claro, primero lo construyen y luego lo pintan. No eran ingenieros, no. Los hermanos Horten no eran pilotos y bueno, habían aprendido pues ellos mismos en los hangares pues y en su garaje pues haciendo experimentos y tal, pero ellos nunca pisaron una facultad de ingeniería. Pero eran unos dotados de cojones. Bueno, sí, eran autodidactas, eran lo que se llama autodidactas. Se enseñaron a ellos mismos, aprendieron pues experimentando ellos mismos y leyendo libros que conseguían. Sí, eso es el prototipo que encontraron los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no haces café con un criminal. Hace tiempo que no hago ningún video en ese canal, pero quiero reactivarlo. Lo que pasa que, bueno, ahora estoy ocupado con esto, pero... a ver... el Club del Crimen... Bueno, hace 6 meses que hice el último video ahí. Pero más que el Club del Crimen, quiero... El que quiero recuperar es el de la biblioteca de Thomas Klaus. Ese se quedó ahí. Bueno, ese hace 3 meses que no hago nada ahí. 5 de agosto. Bueno, tengo que... Qué lindo avión, claro. ¿Han visto desde arriba esos jets? Tienen rostros de alienígenas grises. ¿Qué? ¿Cómo desde arriba? Era enorme, claro. Un Hércules ruso. La guerra de las galaxias, así que se fueron con esos cacharros. Bueno. Esto sí, esto es una foto. Esto es una foto de cuando lo probaban. Y esto es otra foto de lo que queda de él. O sea, el B2, el F-117, el B2 y todos estos aviones así en forma de ala que tienen los gringos, pues todo se basa, lo sacaron el diseño de aquí, ¿no? Sacaron la idea de aquí. Cuando el ejército estadounidense llegó a los hangares donde estaban construyendo estos modelos en Gotha, habían llegado hasta el V-6, un caza nocturno para 2 tripulantes. Tan solo encontraron fuselajes descuartizados e incompletos. O sea, esto, ¿no? Aún así se los llevaron felizmente a su país y el cuerpo central de una de aquellas misteriosas aeronaves es el que se expone actualmente en el Museo Smithsonian. Ni qué decir tiene que la tecnología pionera que portaban los prototipos que requisaron a los alemanes pasó a formar parte de las aeronaves americanas. El bombardero Northrop B-2 Spirit norteamericano es, de hecho, hijo del Horten y posee asimismo tecnología stealth. El Horten 229 tuvo la oportunidad de materializarse, pero no así otra ala volante más extraña si cabe, el Arado E-555. Los otros modelos de su especie eran como un avión convencional, pero el Arado E-555 resaltaba por su curiosa forma.
Este no salió de los planes para suerte de los aliados, sobre todo para los norteamericanos. Este bombardero formó parte, junto a otros prototipos, de un contumaz proyecto para bombardear la costa este de Estados Unidos, la Operación America Bomber. El objetivo era construir un avión con la suficiente potencia y autonomía como para volar desde Alemania al nuevo continente, lanzar 4.000 kilogramos de explosivos y volver al punto de inicio recorriendo un total de más de 10.000 kilómetros. Se propusieron una serie de diseños de más de 20 metros de envergadura, todos ellos que comenzaron a estudiarse a finales de 1943. Y al igual que el Horten, pretendían ser aviones a reacción. Quizá uno de los diseños más interesantes es el Arado E555-1, no solo por su forma, sino también por la disposición de los turborreactores BMW 0003A, en número de 6 y dispuestos apilados en el centro de la parte trasera del ala. También es llamativo el Arado E555-10 por los dos largos apéndices que parten de los laterales traseros de la aeronave. No. Diferentes modelos del ala volante Arado E555, derecha, de arriba a abajo. Las versiones E551, 1, 3, 10, 6 y 11. Oh, este es el que él dice él, ¿no? Este. Que bueno, uno de los hermanos Horten, no sé, se fue a vivir a Argentina y creo que ahí diseñó aviones para el gobierno argentino también. Ok, el primer misil teledirigido por infrarrojos. Los alemanes fueron sin ninguna duda los mejores fabricantes de misiles de la Segunda Guerra Mundial y los más innovadores. A ellos se les atribuye la invención de los primeros misiles guiados tierra-tierra y aire-aire, los misiles crucero o cruise, los misiles balísticos de corto alcance, los primeros misiles antibúnker y los primeros misiles radiocontrolados por infrarrojos. A este último rango pertenece un conocido misil antiaéreo tierra-aire, el Messerschmitt Enzian E4. Su artífice fue el doctor Hermann Wurster de la empresa Messerschmitt AG. Procede de la dinastía de misiles ideados en 1943, conocidos como Flak-Rakete FR, cohete antiaéreo en alemán. Aunque su ancestro más directo es el diseño FR5, en el que se basó, su estructura aerodinámica procede de la del avión Messerschmitt ME-163 Comet. Otra gran innovación aeronáutica, pues fue el primer y único caza propulsado por cohete de la época, además de batir el récord de velocidad en el aire al ser el primero en superar los 1.000 kilómetros por hora. Sin embargo, consumía el combustible muy rápidamente, por lo que al final se volvió ineficiente. A ver, disculpen, me sacó de la... Anon 7136, saludos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ok, ¿dónde nos habíamos quedado? Los ingenieros tuvieron que pensar en alternativas que pudieran suplir las prestaciones de esta máquina, para lo cual nacieron estos misiles. O sea, este era el rollo, ¿no? Reconstrucción de un misil Enzian
rodeado de 4 cohetes de combustible sólido que le imprimían empuje durante el despegue. El Encián constaba de 2 alas en flecha y 2 alerones en la cola dispuestos en 90 grados respecto a las alas. Tenía forma cilíndrica de unos 4 metros de envergadura. ¿4 metros de envergadura? Ah, con los alerones, ok. Y 2 metros de largo. Pesaba unos 1.800 kilogramos, de los cuales 500 pertenecían nada más y nada menos que a la cabeza explosiva y 550 al combustible. O sea, mandaban el trasto y eran 550 kilos de explosivos. E4 hace referencia a la versión del misil, por lo que anteriormente hubo otras 3 versiones que solo funcionaron como prototipos de prueba. El E4 fue el diseño que se empleó como modelo para la producción, llegándose a las 60 unidades. Para despegar necesitaba una rampa móvil de unos 7 metros de longitud y de 4 cohetes de combustible sólido que apoyaban al motor principal aportándole unos 6.000 kilogramos de empuje durante 4 segundos y que finalmente se desprendían del misil para aligerar unos 320 kilogramos de peso. El motor era un Walter 109-739 de sistema bifuel, es decir, capaz de quemar 2 tipos de combustible. En este caso, SV fue una mezcla de 90% de ácido nítrico y un 10% de ácido sulfúrico y benceno de lignito. Tenía el mismo problema que el ME-163 Comet, es decir, quemaba muy rápido el combustible, en unos 72 segundos, aportándole unos 2.000 kilogramos de empuje, por lo que su eficacia dependía de la aceleración inicial. Aún así, se estima que el Encián podía alcanzar los 15,7 kilómetros en la vertical y los 25 kilómetros de radio horizontal, debido a su gran peso y para dar otro uso a los materiales estratégicos que lo componían y que escaseaban en los últimos años de la guerra, se previó construir el fuselaje de madera. Ahí está, hecho de madera, ¿no? Tal era la fuerza del empuje aportada por el motor principal que era capaz de alcanzar casi 1.100 km por hora, no muy lejos de la velocidad supersónica. Su dirección y rumbo eran controlados en 2 fases. En un primer momento, un operador estabiliza el misil por medio de un transmisor de radio. Posteriormente, cuando el proyectil entraba en el radio de acción, el control pasaba al sistema de autoguiado controlado por los sistemas de detección instalados en la parte anterior del misil, que podían ser acústicos, de infrarrojos o de radares. La espoleta de detonación se activaba cuando el objetivo se encontraba dentro de unos 45 metros de radio respecto al objetivo. La potencia de la ojiva no necesitaba más rango que ese. Se pensaron 3 variantes para la ojiva, una formada únicamente por los explosivos, otra formada por explosivos rodeados por pequeños cilindros de acero de unos 30 milímetros con núcleo incendiario, y la última variante constituida por unos 550 misiles R4M. Por descontado, las últimas 2 opciones aumentaban significativamente el rango de acción. Saludos, Anon 7136. Esta nueva tecnología tuvo bastante éxito. 38 fueron las pruebas de vuelo que se realizaron en Peenemünde, el famoso centro de investigación donde los alemanes desarrollaron el V2, y favorable fue el resultado que se obtuvo. El objetivo era que su cabeza explosiva de 500 kilogramos estallara entre las formaciones de bombarderos para desestabilizarlas y causar alguna que otra baja. No obstante, el elemento que hacía al Encián un arma realmente novedosa era el radiocontrol por infrarrojos, una de las alternativas para guiar al Encián automáticamente una vez que entraba en el radio de acción. El más empleado fue el sistema Madrid de infrarrojos. Era bastante sofisticado. Consistía en una célula fotosensible infrarroja situada frente a un espejo telescópico móvil y una serie de varillas metálicas dispuestas en forma de cruz. La misión de las varillas era interrumpir la imagen del objetivo para obligar al espejo a adquirir la postura óptima en la que la señal se maximizara. De esta forma, el misil era autoguiado con gran precisión al bombardero de los aliados. Por eso también se pensó en adaptar el Encián para ser un misil aire-aire, pero el proyecto no llegó a término. ¿Y por qué le llamaban Madrid a eso? Su periodo de vida fue corto. Nació en
O sea, esto era la lanzadera, ¿no? Ah, ajá. Su periodo de vida fue corto. Nació en 1944 y en enero de 1945 el proyecto Encian fue abandonado sin tan siquiera haber entrado en servicio por otros que parecían más prometedores en los estertores de la guerra, cuando los alemanes claramente ya se hallaban en completa desventaja y estaban desesperados por fabricar un milagro. Fueron principalmente problemas en la organización los causantes de esta cancelación, pues hubo un retraso en la fabricación de los motores. Sus representantes fueron una promesa no cumplida que tan solo participaron como prototipos en pruebas de lanzamiento. Sin embargo, la derrota cada vez más próxima no impidió que la incontrolablemente de los ingenieros nazis gestase una versión más evolucionada del misil Encian, el Encian 5, que si se hubiese llegado a fabricar se habría convertido en la primera tecnología supersónica de la historia. Ni qué decir tiene que esta, al igual que otras tantas tecnologías alemanas, cayó en manos de los aliados al final de la guerra y fue perfeccionada e integrada en nuevas armas. Wow. Los ovnis del Tercer Reich. Ok, ahora viene lo bueno. El fenómeno ovni comenzó a adquirir fama a partir del 24 de junio de 1947. Aquel día, el piloto civil norteamericano Kenneth Arnold, nacido en 1915 y muerto en 1984, sobrevolaba la región del monte Rainier en Washington, con su avioneta modelo Call Air, colaborando en una partida de búsqueda de un avión militar desaparecido. Sin embargo, a eso de las 15 horas avista algo. No es la avioneta, sino algo extremadamente extraño. O sea, lo que les decía antes, ¿no? O sea, podría haber sido eso el ala nazi, quién sabe, o el ala nazi o algún prototipo de los americanos hecho a partir del ala nazi, ¿no? 9 misteriosas alas volantes, 9 con forma de media luna, planas y brillantes, volando a unos 9.500 pies de altura en formación de V, algo que nunca había visto antes a lo largo de todo su trayecto como piloto. A partir de ese momento el mundo cambia. Los ovnis o platillos volantes se introducen a la fuerza en la cultura popular y en el imaginario colectivo, dando el pistoletazo de salida a la era moderna de los ovnis. Esto no quiere decir en absoluto que el fenómeno se originase en 1947, pues los ufólogos guardan en sus archivos múltiples casos de avistamientos ocurridos mucho antes. Simplemente ese es el momento en el que el fenómeno ovni se hace famoso y los medios y los cuerpos de seguridad de varios estados le dan verdadera importancia. El piloto Kenneth Arnold mostrando la extraña aeronave que avistó el 24 de junio de 1947 sobre el monte Rainier, Washington. Algunos ven sospechoso el parecido de este objeto con el ala volante Horten de los nazis, sugiriendo que podría ser un prototipo secreto de los aliados basado en la aeronave alemana, claro. Hubo ovnis antes y se comportaban de la misma manera errática y absurda que los modernos. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, tanto aliados como el Eje fueron testigos de varios avistamientos de estos objetos considerados como armas extraordinarias que el enemigo había diseñado. Se echaban la culpa mutuamente ante algo que veían por primera vez. ¿Pudieron los alemanes haber sido los autores de estos fenómenos? ¿Se le pasó por la cabeza a algún ingeniero construir aeronaves con forma de platillo? Este es un tema delicado y extremadamente confuso. Una historia que se hunde en la densa leyenda y para muchos es esto mismo, un mito. Al menos la génesis de este relato parece segura. A finales de 1944, varios medios de comunicación aliados dieron cuenta de unos misteriosos aparatos muy sofisticados con forma de disco que sobrevolaban Londres y el Rin. ¡Wow! No tardaron demasiado en relacionar aquel misterio con algún prototipo de guerra nazi. Se dice que, primero cerca de Praga, en una fábrica de BMW y luego en Peenemünde, científicos e ingenieros italianos y alemanes trabajaron codo con codo en vehículos con forma de disco entre 1942 y 1944, los Hanebu, de los cuales habría habido 4 modelos, del Mark I al Mark IV. El primero de ellos habría medido 6 metros de diámetro y 2 de altura, y el cuarto unos 9 metros de diámetro. Habrían estado fuertemente armados, con cañones y ametralladoras dispuestas en la panza de la aeronave, en la cúpula o en los laterales. De vértigo habrían sido las velocidades que podían haber alcanzado, pues estaban equipados con sofisticados motores a reacción. Algunos autores hacen mella precisamente en este rasgo. Según ellos, los testimonios de la época aseguran que los ovnis del periodo bélico se desplazaban a inusitadas velocidades, y los más avispados habrían visto una cruz de hierro tatuada en el fuselaje, haciendo inconfundible, por tanto, la autoría nazi. Wow.
Reconstrucción imaginada de un Jaunebu Mark II. Su parecido con los clásicos platillos volantes es clásico. Impresionante. O sea, se dice que marcharon a la Antártida y que fueron a intentar controlar y les dieron un aviso. Sí, y bueno, también se habla de que los nazis tenían contactos con extraterrestres y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, no sé. Dos de aquellos ingenieros fueron Rudolf Schriever y Otto Habermohl, y al menos el primero de ellos confirmó a la revista alemana Der Spiegel en marzo de 1950 que estuvo involucrado en la fabricación de naves discoidales, aunque parece que no eran los Jaunebu. Su ambición era crear una suerte de helicóptero supersónico que pudiese aterrizar verticalmente con forma de disco. Lo bautizó como Flugkreisel y medía 14 metros de diámetro. Wow. Más grande, por tanto, que los Jaunebu. Rodeando el cuerpo central, una turbina permitía la extensión y el aterrizaje del platillo. Sería propulsada por 3 poderosos turborreactores capaces de aportar un empuje de 9.000 kilogramos cada uno. Otros 2 turborreactores más, en posición lateroventral, se encargaban del desplazamiento de todo el vehículo. Habrían logrado que el invento alcanzase los 4.200 km/h, superando vastamente los aviones supersónicos construidos en la posguerra. En 1945, los soviéticos incautaron el dispositivo que estaba casi terminado, y es entonces cuando se pierde su pista, siempre según Schriever. En aquel número de Der Spiegel aparecía el primer esquema del presunto platillo de Schriever, imaginado por uno de los habilidosos dibujantes del diario. Posteriormente, otros artistas copiarían este modelo y añadirían elementos de su cosecha, pero en general no variaban demasiado respecto al diseño original. Si lo comparamos con los Jaunebu a simple vista, se ve que se diferencian significativamente, por lo que debemos suponer que se tratarían de distintos prototipos. Múltiples fotografías como esta pululan por las redes como presuntas evidencias de la existencia de los ovnis nazis, pero o bien son falsas o no puede demostrarse su veracidad. Allí viven libres con la vida ganada. Pues no sé si eso será así. También se dice que ahí tienen bases subterráneas, que tienen, que está conectado con el centro de la Tierra, que no sé qué, no sé cuánto de eso será verdad, pero o sea, si eso es verdad, pues entonces sí tienen que tener contacto con el centro de la Tierra o algún rollo así, porque vale, supongamos que New Swaziland y la base nazi en la Antártida y tal, ¿no? Una vez acabada la guerra, o sea, ¿cómo envías ahí suministros? Porque claro, van a necesitar combustible, alimentos, armas, de todo. ¿De dónde lo sacan? Porque la Antártida, o sea, no se destaca porque hay ahí, a no ser que realmente lo de la tierra hueca y tal sea verdad, o que pues realmente estén en contacto con alguna civilización extraterrestre, alguna mierda así, o dices que después del muro está verde. Sí, eso se dice, que hay partes secas en la Antártida y tal, ¿no? Pero lo del muro y tal, bueno, eso es un cuento que han sacado los terraplanistas y tal, ¿no? Bueno, si tú quieres creer en eso, está bien, pero, o sea, desde el principio lo que se decía es que eso tenía contacto con la tierra hueca, lo de las tierras más allá y tal, lo pusieron los terraplanistas de su propia cosecha, pues los últimos 10 años o así, ¿no? O sea, no es... Pero lo que sí que podría ser es que los que tengan una base ahí no sean los alemanes, sino que sean
los americanos, ya sea una base construida por ellos mismos o aprovechando una base alemana que ellos conquistaron, o una base abandonada por los alemanes, y que pues sigan alimentando el cuento este de las bases nazis, pues para marear la perdiz y seguir alimentando el cuento este de que, wow, de que siguen habiendo nazis, de que hay que ir con cuidado y todo este rollo, ¿no? Si mides la Antártida en el Maps, el diámetro da la circunstancia de la Tierra. ¿La circunstancia de la Tierra? La circunferencia de la Tierra. No sé. Bueno. En noviembre de 1954, la confusión sobre el proyecto Scriber-Habermold aumentó tras unas declaraciones publicadas en el periódico de Zurich y que también llamarían la atención de la CIA estadounidense, que recogían la noticia en el informe número 00W 27.452. Estoy mirando en la página de la CIA eso que dice, pero no lo encuentro. Bueno. En ellas un tal George Klein, ingeniero alemán, afirmaba con gran seguridad y aportando varios detalles técnicos haber sido testigo del éxito del Flugkreisel, que en una prueba realizada el 14 de febrero de 1945 en la ciudad de Cala, Turingia, habría alcanzado 12 kilómetros de altura en tan solo 3 minutos a velocidades supersónicas de 2.200 kilómetros por hora. En un tiempo en el que presuntamente un logro así se daba por imposible. Habló de 3 prototipos listos ya a finales de 1944, siendo uno de ellos un enorme disco volante de 42 metros de diámetro. Eran en suma aeronaves de aterrizaje y despegue vertical que competirían incluso con los jets de los años 50. Y más impresionante aún, según Clay, pululaba la idea de construir platillos volantes para transportar pasajeros en vuelos comerciales con capacidad para llevar de 30 a 40 personas que apenas tendrían tiempo de darse cuenta que estaban volando, ya que alcanzarían sus destinos fugazmente debido a la gran velocidad a la que viajaba el platillo, 4.000 kilómetros por hora. Más de 4 veces más rápido que cualquier avión comercial del siglo XXI. Wow. Los únicos que sabrían de su verdadera existencia serían las cúpulas más elevadas de la administración rusa, pues fueron ellos los que desmantelaron las instalaciones donde se construían estos impresionantes ingenieros. O sea, este sería el ruedo, ¿no? Wow. Impresionante.
Una hipótesis por el nivel del artículo, yo no me caso con nadie. Sí, bueno, como hipótesis todo vale. O sea, el piloto iría de pie ahí en medio. Y eso giraría como un helicóptero, ¿no? Impresionante. Y bueno, es curioso que ahí trabajaran ingenieros alemanes también, ¿no? O sea, no sé si lo saben. Se dice que ya en 1930-31, o sea, 2 años antes de que Hitler incluso llegara al poder, en Italia había habido avistamientos ovni y que Mussolini había ordenado investigar a los ovni extraterrestres y todo ese rollo, ¿no? Unos días antes de la entrevista a Scriber, el tema se enredó aún más. En varios diarios italianos apareció el testimonio de Giuseppe Belluzzo, un ingeniero de turbinas que clamaba que la originalidad de la idea sobre aeronaves discoidales era italiana y que posteriormente se la apropiaron los alemanes. El disco que él describió era un bombardero que se parecía bastante a la dada por Scriber, levantando sospechas de que el alemán pudiese haber copiado a Belluzzo en su entrevista posterior, pero la historia continúa. Y este es Belluzzo. O sea, fíjense, ahí abajo son como hélices, ¿no? El ingeniero Andreas Epp trabajando en su disco Omega, en la esquina inferior izquierda, boceto del aparato. Eso es lo que hizo Estados Unidos, ¿no? Poco a poco fueron apareciendo como hongos nuevos testimonios de presuntos ingenieros que trabajaron en estos proyectos y que contrastaban en varios aspectos con el resto de informaciones. Joseph Andreas Epp, uno de estos trabajadores y padre del disco Omega, otra aeronave con forma de disco de 19 metros de diámetro de la que existen planos, llegó a afirmar que el proyecto Scriber no salió bien, refutando el testimonio de este, y que el único éxito considerable se consiguió con un prototipo anterior también en forma de platillo, el A-56. Este ovni fue probado en diciembre de 1943 en Praga y alcanzó la friolera de 25 kilómetros de altura de vuelo y velocidades de 800 kilómetros por hora. 4 décadas después, otro italiano, el ufólogo Roberto Pinotti, desveló haber recibido de alguien anónimo casi 2 decenas de expedientes los que se recogían diversos testimonios de varios fascios de Mussolini que decían haber visto varios ovnis durante la guerra y que estaban estrechamente relacionados con la SS y sus agentes, presuntos custodios del secreto. No deja de ser extraño que repentinamente numerosos ex empleados del Reich se manifiesten sobre un mismo tema y en ocasiones aportando datos muy similares en un corto periodo de tiempo. Bueno, ¿por qué? O sea, si uno ve que uno de sus compañeros sale a la prensa, ¿no? Pues eso lo incita a salir él también. Este es más tarde, ¿no? Este es el Afro-Canadá VZ9. Fue una invención de la empresa canadiense Afrocar, con forma de disco. Lograron que la nave planeara sobre un colchón de aire durante breves periodos de tiempo. Finalmente, las prestaciones no fueron del gusto de los militares y el disco canadiense cayó en el olvido. Parece que su origen se remontaría al V7, un platillo volante manufacturado por los nazis con una historia oscura y confusa. ¡Wow! No obstante, la fama de los platillos nazis se la reparten los Jaunebú y el V7. La historia del V7 es más misteriosa si cabe, porque presuntamente este sí fue construido y ensayado en marzo de 1944. Nuevamente hay presuntos testimonios que aseguran haberlo visto volar a unas velocidades
¡Hey! Ahí vamos de nuevo. No obstante, la fama de los platillos nazis se la reparten los Jaunebu y el V7. La historia del V7 es más misteriosa si cabe porque presuntamente este sí fue construido y ensayado en marzo de 1944. Nuevamente hay presuntos... Bueno, esto ya lo leí. La velocidad que alcanzaba, según dicen, porque transformaría el oxígeno del aire en un combustible ilimitado gracias a un extraño conversor de cargas eléctricas. ¡Wow! ¿En serio? Sí, eso es verdad. Eso, eso revolucionaría la aviación y todo este rollo, ¿no? Pero al igual que con los casos anteriores, carecemos de cualquier fotografía, plano o resto que permita averiguar cómo eran estos vehículos. Todo ello se habría perdido al finalizar la guerra. Lo más aproximado al V7 es un platillo que construyeron los canadienses basándose en su hipotético diseño. De esta nave, el Afrocar o Afrocanadá VZ9AV, existen pruebas fehacientes e irrefutables de su existencia, constituidas por diversas fotografías, grabaciones y documentos. Realizó 75 pruebas de vuelo entre 1959 y 1961. Dejaron demasiado que desear, tanto que finalmente el proyecto no se renovó. El disco apenas se elevaba, solo alcanzaba los 50 km por hora de velocidad y era muy inestable. De esta manera, el V7 continuó en las sombras de la ficción. Pero bueno, si no tenían ningún plano ni nada, a saber cómo era el auténtico V7. Por último, es imperativo cerrar esta sección hablando de un invento muy real que no llegó a superar el mero prototipo. Su artífice fue el genio austríaco Victor Schauberger, que ya de por sí requería a la campana, que ya de por sí requeriría un artículo para él solo para explotar su apasionante biografía. Ante todo, el austríaco fue un observador nato. Era capaz de internarse en los misterios de la naturaleza como nadie y extraer de ellos aplicaciones prácticas. Sin embargo, lo que más le fascinó fue la dinámica de los vórtices fluídicos. Por eso fue captado por las SS en 1944 para que trabajase en un medio de propulsión basado en este fenómeno y dependiente de una fuente energética ilimitada. Fuente energética ilimitada. Se le atribuye así la invención del motor de implosión, el repulsin, patente 145141, el némesis de los motores actuales de explosión. En palabras del propio Schauberger, el principio en el que se sustentaría su motor sería el siguiente. Si el agua o el aire se gira en una forma de torsión de oscilación conocido como coloidal, el resultado es una acumulación energética que con una inmensa fuerza puede causar levitación. Esta forma de movimiento es capaz de llevar consigo sus propios medios de generación de energía. Este principio conduce lógicamente a su aplicación al diseño ideal de un avión o submarino que casi no requiere ninguna fuerza motriz. El tercer armónico de lo fundamental de Schumann. Pero o sea, este sería, si nos vamos a Google Patentes, ¿no? A ver, es este, 141.
No, pero es otra cosa lo que me sale. Bueno, no sé, ok. Bueno, se conecta con la onda radial magnética del planeta. Los HZY se potencia sola, energía escalar. Wow. Básicamente había que copiar a la naturaleza, a los vórtices o espirales energéticas que aparecen a todos los niveles en los tornados, la forma de las galaxias en el ADN, pues serían el mejor conducto para la transmisión de la energía, pero aplicando un pequeño cambio. Había que invertir la dirección de la energía. En vez de permitir que la energía de un vórtice se propagase centrífugamente, había que obligarla a viajar hacia el eje, hacia el interior, para provocar los fenómenos a los que Schauberger aludía. Para algunos, lo que sugería realmente el polímata austriaco era el primer prototipo de tecnología antigravitatoria, que habría sido el medio de propulsión de los hipotéticos ovnis germanos. Para otros, solo era la imaginería de una mente soñadora. Sea como fuere, el inventor a lo mejor no estaba tan lejos de sus ambiciones, porque tras la guerra fue captado por los Estados Unidos para hacer frente a la Unión Soviética, que presuntamente había robado los prototipos y planos del austríaco. Pero ahora estamos hablando de discos volantes. Pues bien, el Repulsin tenía como objetivo secundario alimentar una nave aeroespacial con forma de disco acampanado. De hecho, existen réplicas de la maqueta que empleó en sus primeras pruebas, que no salieron como esperaba y que además fueron interrumpidas por la derrota de Alemania. Dicen que pocos días después del fin del conflicto mundial, Schauberger y su equipo lograron el éxito, y que durante el proceso el ovni se iluminó de varios colores por la ionización del aire circundante. Es algo que nunca sabremos, porque los aliados lo saquearon todo. Lo que también es cierto es que su máquina de implosión existe y que hay un modelo en posesión de sus descendientes. Wow. O sea, esto es el V7. Víctor Schauberger llevó la biomimesis hasta su extremo más fantástico. A partir de los vórtices de los fluidos se podría extraer una energía poderosa e ilimitada. Esta energía poderosa e ilimitada sería el famoso Brill, quizás. Schauberger patentó una especie de motor para aprovechar esa energía y lo probó en un disco volante de su invención. Arriba un esquema hipotético de cómo funcionaría el vórtice energético en el Flugkreisel de Skriver. Abajo a la izquierda un boceto de un hipotético V7 al que también se le habría aplicado ese motor. Wow. O sea, va con fuerza centrífuga y centrípeta, ¿no? Va girando. Es como si los alemanes hubiesen desarrollado una obsesión con las naves discoidales, o quizás se la indujeron. Eso es lo que creen algunos defensores de los ovnis nazis. A través de una sociedad secreta esotérica, la sociedad Brill, los gerifaltes nazis contactaban con alguna civilización extraterrestre que por alguna motivación desconocida les comunicaban planos para construir los Haunebu y el resto de discos voladores. Precisamente este tipo de versiones esotéricas oscurecen y desacreditan aún más la confusa historia de los discos volantes nazis. Habrían sido estos vehículos los empleados por el Führer para ocultarse en una supuesta base secreta en la Antártida, la base 211, supuesto hangar de submarinos U-Boot y de ovnis, o incluso aún más lejos, en la cara oculta de nuestro satélite, todo con el objetivo de contraatacar con unas armas avanzadísimas e indestructibles. Es innegable que varias sociedades ocultistas jugaron un papel relevante en la gestación de la mitología nazi y de las creencias de sus líderes, pero es contraproducente e inútil ir más allá. En el mejor de los casos, la mayoría de estos proyectos permanecieron únicamente en la mesa de dibujo o se manifestaron en meras maquetas para pruebas de aerodinámica. Precisamente muchas de estas historias se gestan mucho después de la guerra, cuando se abre la veda de la reinvención y el revisionismo histórico. No tiene sentido, por tanto, realizar afirmaciones categóricas a este respecto, así como tampoco lo tiene afirmar sin tapujos, como muchos supuestos escépticos de los ovnis quieren hacer creer, que estos objetos de comportamiento ilógico son realmente prototipos nazis rescatados del polvo y del olvido y que desde Roswell hasta nuestros días la inteligencia que se halla detrás es, en última instancia, los restos de un Reich anacrónico y muerto. El asunto de los ovnis nazis flota sobre una balsa muy inestable y así es como debemos tratarlo con mucha precaución. Bueno, que haya ahí un cuarto Reich y todo ese rollo, pues ya me parece más un cuento, ¿no? Pero lo que sí que podría ser es que los
los aliados y los rusos hubieran podido tuvieran estos prototipos y tal en su poder y ellos pues hubieran seguido el trabajo donde los nazis se quedaron, ¿no? Dicen que cuando despega no se mueve la nave, sino la materia desciende y ella no, trasciende la densidad o algo así. Okay. Bueno, seguimos. Foo Fighters, las luces que se tornaron en pesadilla. Ya hemos comprobado que el asunto de los ovnis nazis es complejo. El origen de estas historias posee una dificultad no menos fácil. Para algunos no es casualidad que el comienzo de la era moderna de la ufología ocurriese tan cerca en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial, el 24 de junio de 1947, sugiriendo que los inventos nazis y los ovnis están correlacionados. Sin embargo, ya hemos reseñado que el fenómeno ya se producía antes incluso de que estas presuntas máquinas comenzasen a construirse, aunque en aquel momento se les dio otro nombre. Su denominación es popular actualmente por otro motivo bien distinto, pero su verdadera fama comenzó en la guerra de mitad de siglo. Los aliados los llamaron Foo Fighters, cazas de fuego, porque Foo procedería del francés feu, fuego, un término acuñado por Bill Holman, autor de la tira cómica Smokey Tober, en un contexto que nada tiene que ver con la ufología o la aeronáutica. Los alemanes Kraut Fireballs, indicándonos que ambos contendientes fueron testigos de ellos. Aquel fenómeno, en su afán de adaptarse al contexto sociocultural de cada época, fue considerado un avión secreto del enemigo. No podía ser de otra manera, y menos en un contexto belicista. Aliados y Alejes se señalaban recíprocamente sobre la autoría del mismo, pero el final de la guerra llegó y no lo hizo acompañada de la solución a tal enigma precisamente. Los Foo Fighters terminaron incluyéndose en la cultura popular, consiguiendo la membresía en el complejo club de la ufología. Nunca se supo realmente quién o qué fue el auténtico causante de aquella fenomenología. Wow. Antonio Fernández, buenos días, saludos ahí a Portugal, muchas gracias. Bueno, esta fotografía, cientos de veces reproducida en ámbitos ufológicos, fue tomada desde un avión alemán en los cielos austríacos en 1944. En primer plano aparece el ala del citado avión y en la parte superior ligeramente más claro y etéreo que el fondo el misterio, una forma globular fuente de una potente luz, un Foo Fighter. Consistían en misteriosas esferas o globos muy luminosos de colores blanco, anaranjado, amarillento o rojizo que parecían mostrar curiosidad por las aeronaves que herían los cielos en aquellos momentos. De consistencia más bien etérea, se acercaban a los aviones, les acompañaban durante parte de su trayecto realizando cabriolas aéreas imposibles y a veces incluso los atravesaban ante la atónita mirada de las tripulaciones, temerosas de que aquella cosa hubiese dañado el avión. ¡Wow! Para muchos constituyeron verdaderas pesadillas sugestionados por la creencia de que se encontraban ante un arma novedosa, sofisticada e imparable. Del contrario, después de unos momentos, los Foo Fighters tendían a desvanecerse inesperadamente para, en ocasiones, volver a manifestarse sorpresivamente, como meros fantasmas burlones. La mayoría de los casos recogidos sucedieron por la noche, como curiosamente sucede actualmente, y hubo otro detalle que llama poderosamente la atención. No aparecían en los radares. Además, algunos testigos los describieron con forma de disco o platillo. Múltiples son los testimonios que aseguran su existencia, al contrario que con los presuntos discos volantes nazis, los cuales estarían además reforzados por dos instantáneas auténticas que muestran la extrañeza de este asunto. Efectivamente, en las mismas se contempla lo que acabamos de describir, esferas luminosas volando a la par que los aviones militares. Hay varias hipótesis, algunas referentes a posibles fenómenos meteorológicos como los rayos en bola o los fuegos de San Telmo. Otros aseguran directamente que son naves de otros mundos. Sin embargo, la frecuencia, el comportamiento, el tamaño y el contexto en el que aparecieron los Foo Fighters hacen muy discutibles el conjunto de explicaciones dadas hasta ahora. La única certeza que tenemos a día de hoy es que se trata de un fenómeno inexplicado y que continuó después de la Segunda Guerra Mundial a tenor de los diversos testimonios e imágenes que los testigos han podido aportar a los investigadores.
Que no se preocupe el lector, porque en un futuro artículo hablaremos más detenidamente de los Foo Fighters. Wow. Es por tanto arriesgado haber incluido este capítulo en un artículo como el presente al estar en duda de la autoría nazi de los Foo Fighters. Sin embargo, lo hemos hecho porque es interesante mencionar la hipótesis que les atribuyen a los alemanes la autoría del fenómeno. Los pilotos aliados creían vagamente que era una Wunderwaffe nocturna, algún bombardero o misil secreto. Ya hemos visto que otros relacionaron estas luces con los ovnis nazis de Scriber y compañía. Pero otros se atrevieron a aportar versiones alternativas. Como el escritor Renato Vesco en su libro Intercept but don't shoot de 1971, Intercepta pero no dispares. Este italiano aseguraba en base a una serie de documentos de los aliados a los que habría accedido que los Foo Fighters fueron obra de los alemanes y que existían dos tipos. Uno que no requería piloto alguno, tan solo de un sistema de radiocontrol, y otro pilotado que apenas llegó a entrar en servicio. El primero se conocía como Feuerball, bola de fuego, y empezó a ser construido en una base al sur de Viena, aunque el proyecto se transferiría en 1944 a Bavaria, concretamente Oberammergau. Los nazis buscaban desesperadamente un milagro para invertir las tornas de la guerra y varios equipos vertían sus esfuerzos en alguna tecnología capaz de interferir el radar y las comunicaciones por radio de los aliados. Así habrían llegado al Feuerball, un aparato con forma de caparazón de tortuga teledirigido de motor a reacción capaz de emitir poderosas descargas electromagnéticas a través de los klystron, válvula de vacío de electrones, que sobreionizarían el aire circundante de los bombarderos aliados e interferirían con sus equipos electrónicos. Dicen que también sería capaz de inutilizar los motores de los aviones aliados por medio de un gas que interrumpiría los sistemas de ignición y que durante su funcionamiento emitiría un resplandor fantasmal a causa de la ionización y los campos electromagnéticos. Estaríamos ante un arma futurista en toda regla propia de la ciencia ficción. Un testimonio que, sin embargo, no estaría completo sin el de A. Aberstro, un ex militar nazi de oscura biografía que dice haber trabajado en Peenemünde, la cuna de los misiles V2, y que huyó a España después de la guerra. En León pudo ser entrevistado por los investigadores José Lesta y Miguel Pedrero. Sus declaraciones no dejan lugar a dudas. Aberstrot también menciona el proyecto Feuerball, que fue desarrollado en Obermegau, y sus prestaciones coinciden con las ya expuestas. Además, añade, era transportado en cazas Messerschmitt desde donde partía y controlado a distancia. Se dirigía hacia el enjambre de bombarderos aliados hasta que estallaba en luz y electromagnetismo, afectando un radio de 30 metros. O sea, este sería el rodo, ¿no? El Feuerball o bola de fuego habría sido un dispositivo capaz de interferir en los sistemas de radio y radares y en los motores de las aeronaves aliadas a través de la emisión de intensos campos electromagnéticos y de gases. Parecen informaciones esperanzadoras que borran de un plumazo todo misterio en torno a los Foo Fighters, pero lo cierto es que hay varias lagunas que vierten un cántaro de sospechas sobre estas versiones. La primera es la propia existencia de Renato Vesco, hasta el punto de que muchos dudan de la misma, aunque parece haber tímidos rastros de su biografía, que aún sigue siendo muy oscarantista. La otra sospecha que hace tambalear los cimientos de estas ideas es la objetividad de las fuentes a las que accedió Vesco. El BIOS, Subcomité Británico de Objetivos de Inteligencia por sus siglas en inglés, y el CIOS, Subcomité Combinado de Objetivos de Inteligencia, la primera administrada por los británicos y la segunda por estos y los norteamericanos, son una serie de informes publicados poco después de terminar la guerra en los que se recoge información importante sobre la tecnología avanzada alemana saqueada. En ellos se basó Vesco para escribir su libro. Sin embargo, otros expertos han escrutado con denuedo los legatos y no han encontrado absolutamente nada sobre los Foo Fighters. Por otro lado, Nick Cook, editor de Jane's Defense Weekly, una de las revistas más prestigiosas en el ámbito militar, obtuvo un escueto informe del 28 de septiembre de 1945 en el que el teniente coronel A.R. Sullivan informaba al general MacDonald de los resultados negativos que habría obtenido en su investigación sobre las bolas de fuego y la presunta tecnología de interferencia a distancia que se presumían de los nazis.
nada de ello encontró. Podríamos especular hasta el infinito si acaso esta tecnología cayó en manos de otra potencia antes que en la de los británicos o americanos, o si fue totalmente destruida. Sea como fuere, el enigma pervive. Esto no es todo. En la siguiente parte os esperan artilugios más fabulosos si cabe, incluyendo un aparato en forma de campana que, según dicen algunos, sería capaz de generar antigravedad y de acceder a la energía del punto cero. Wow. Bueno, pero el otro pues ya será... Ya será el lunes, porque... Pues aquí ya son las 8 menos cuarto. O sea, me quedan... Me quedan 4 horas para dormir, ¿no? Bueno, perfecto, pues todo esto lo iremos viendo el lunes, supongo. Entonces, pues bueno, como les digo, el lunes seguiremos hablando de las armas secretas nazis y todo ese rollo, pero mañana, como cada domingo, estaremos en la tertulia. Mañana, a ver, espera. Bueno, ahí está. Les dejo el link. Y bueno, también está en la descripción. Mañana estaremos ahí pues sobre entre las 12 y la 1 de la madrugada de aquí de Europa. Gracias a toda la gente que ha estado en el chat. Antonio Fernández, Gary ML, Anon 7136, bueno, Revuelta Global, no sé si aún está, Flor del Auto, bueno, todos, ¿no? Perfecto, muchas gracias y buenas noches. Nos vemos mañana en la tertulia. Chao.